Bienvenido de nuevo al canal Más y Dividendos. Después de un pequeño parón porque he estado unas semanas terminando un curso, ahora vuelvo aquí con más fuerza que nunca y os traigo la web Dividend Data. En esta web podemos ver los datos referentes al dividendo y al crecimiento del dividendo y muchas cosas relativas a los dividendos de las empresas de Reino Unido. Os prometí en anteriores vídeos, en los vídeos de SimpliSafe Dividend, la web que ya aprendimos que servía para las empresas de Estados Unidos y de Canadá para ver todos los datos referentes al dividendo. Aprendimos cómo usarla de manera gratis, cómo exportar e importar nuestra cartera a esta web. Os dejaré el enlace a estos vídeos en la descripción de este mismo vídeo. Os prometí, como estaba diciendo, que os enseñaría la web Dividend Data. Esta web parece a primera vista que es menos visual, es menos gráfica, y así es. Parece algo más serio, más árido, pero realmente es muy buena página web para invertir en empresas de Reino Unido, especialmente orientando nuestra inversión al dividendo, a la reinversión del dividendo y a conseguir una libertad financiera, más felicidad y hasta la independencia financiera. Muy bien, antes de nada vamos con el disclaimer habitual, y es que ya sabéis que todo esto se hace con fines educativos, que no soy profesional de todo esto y que al fin y al cabo son ejemplos, mi opinión personal, y que cada uno debe invertir en base a su criterio y sabiendo los riesgos que conlleva. Después de este pequeño peñazo, ahora vamos a empezar con la web Dividend Data. Bien, cuando entramos en esta web lo que primero que nos encontramos es ex-dividend dates. Aquí nos nombra la empresa, el ticker de la empresa, el nombre, el mercado, el precio, el dividendo, el próximo dividendo. Este es el yield de impacto, por decirlo así, del dividendo referente al precio actual de la empresa, no del dividendo total, sino del próximo que se va a pagar. ¿De acuerdo? La fecha en la que lo declararon y este botoncito que ya veremos para qué sirve. La fecha del ex dividendo, es decir, cuándo es el día ex dividendo. Si compramos antes de ese día la empresa, podremos cobrar el dividendo, ¿de acuerdo? Si lo compramos el día ya que es ex dividendo, ya no podemos comprarla porque de un ex no esperen mucho, ¿de acuerdo? Así os podéis acordar. Y el día de pago, como estamos hablando de empresas de Reino Unido, podéis ver que hay un salto grande entre el día del ex dividendo y el día del pago. De acuerdo, esta primera pestaña de fechas de ex dividendo para aquellos que sois novatos puede parecer importante porque, hombre, si compro la empresa antes del 20 de marzo, pues me llevo 0,74 por cada acción. Vale, hasta ahí bien, pero aquí pensamos que lo que nos opinamos, los que invertimos en la estrategia de inversión en dividendos, empresas de dividendo crecientes, que vamos a tener las empresas durante toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cobrar un dividendo más o menos no debe ser la diferencia para que yo la compre corriendo porque quiero cobrar el siguiente dividendo, cuando la voy a tener toda la vida en teoría, a no ser que se deterioren sus fundamentales. Así que yo no me suelo fijar en la pestaña ex dividend date, ¿de acuerdo? Pero puede ser útil en cualquier caso, que sepáis para qué sirve. En cualquier momento siempre podemos aquí poner cualquier ticker de empresa y directamente nos lleva a esa empresa, ¿de acuerdo? Podemos filtrar o aquí todas las empresas o el índice de las 100 empresas, de las 250, pequeñas. Aquí, bueno, pues directamente podemos mirarlo aquí sin complicarnos mucho. No vamos a ver todos los campos de la web porque hay muchas cosas, pero vamos a ver lo que realmente nos interesa. Días de pago. Bueno, pues vamos de nuevo, tenemos lo mismo. El ticker, el nombre, el mercado, el dividendo que paga y la fecha en la que lo paga. Podremos incluso en cualquier momento, en cualquier sitio de esta web, casi, picar y nos lo ordena, ¿de acuerdo? De mayor a menor o de menor a mayor. No lo veo especialmente importante tampoco esta pestaña, porque de nuevo sería si voy a hacer una gran compra para cobrar el dividendo, para esperar que luego suba, tal y cual, y luego vender, pero no es el caso. Aquí invertimos para toda la vida para llegar a tener una renta. Así que sabemos para qué sirve, pero no es especialmente útil. Esta otra ya es otro cantar. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver el yield anual, es decir, que con lo que paga esa empresa y al precio actual
de esa empresa, cuánto dividendo voy a cobrar. Esto ya sí puede ser más útil. Aquí vemos el yield medio de las 100 empresas más importantes y el de las 250, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí sí puedo filtrar por el yield que dan estas empresas. Como veis, bueno, pues Vodafone me sale que da mucho, pero también debemos saber que esto puede ser una señal de alerta, porque lo hablaremos en otros vídeos, pero la cuestión es que cuando una empresa da un 15, un 12, un 13, muchas veces es porque hay un problema, ha bajado mucho el precio, y al bajar mucho el precio, si no baja el dividendo, entonces pues la empresa da mucho dividendo, pero eso suele acabar en una bajada de dividendo y casos similares. Pero aún así nos puede servir para encontrar maravillas como la empresa BATS, que ahora mismo tiene un momento complicado en su cotización y que nos está ofreciendo nada menos que un 9,76 de dividendo. Bien, pues nos puede servir, ¿no? Para filtrar un poco empresas que están dando un buen dividendo. Luego ya habría que estudiar los fundamentales, saber por qué están dando tanto dividendo, pero en este caso, viendo esto, aquí hay buenas empresas también y que posiblemente el dividendo sea más que sostenible. Así que esta pestaña me gusta bastante. Puede ser muy útil y la usaremos. Sigamos viendo las distintas secciones que tenemos aquí. El siguiente es el historial de la historia de las empresas referente al dividendo. Me gusta esta pestaña. ¿Por qué? Porque una empresa puede dar mucho dividendo porque tenga un problema, haya bajado mucho su cotización, no haya bajado el dividendo o no lo haya bajado todavía y dé mucho dividendo en un momento dado. Pero ¿cuál es su historia real referente al dividendo? Pues aquí tenemos, mirad, el ticker de la empresa, el nombre, como ya hemos visto en las distintas pestañas, si el dividendo lo ha pagado de manera continua, si lo ha hecho que crezca a lo largo del tiempo o lo ha mantenido, y los años que ha pagado de manera consecutiva, que ha incrementado de manera consecutiva el dividendo. Esto es muy interesante. Es decir, que si yo pico aquí, puedo ver que BATS ha incrementado, por ejemplo, de manera consecutiva su dividendo durante más de 24 años. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa tiene un compromiso con el dividendo, un compromiso con su accionista muy importante, ¿de acuerdo? Igual que podemos ver National Grid, empresa eléctrica también de Reino Unido. Pues nos puede servir, esto sí, para conocer, digamos, cómo se han comportado las empresas, Diageo, por ejemplo, durante mucho tiempo referente al dividendo. Esta pestaña también, o esta columna me parece muy interesante, es decir, el crecimiento, el ratio de crecimiento del dividendo en los últimos 5 años lo ha incrementado de media, por ejemplo, BATS un 3,2 y en los últimos 10 años el ratio de crecimiento es un 4,75. Es decir, no solo lo ha mantenido, sino que lo ha subido en los últimos 10 años un 4,75 de media. Me parecen muy buenos números y que podemos usarlo para filtrar estas empresas que pueden ser interesantes. Esto no quita que después nos informemos de qué va la empresa, cuál es su sector, por qué momento está pasando, qué noticias hay sobre ella. Pero bueno, si seguís nuestro grupo de Telegram de DGI Dividendos Crecientes, podréis ver que hablamos de todas estas empresas, comentamos y es bastante útil toda la información que allí pasamos. ¿De acuerdo? Vamos ahora a entrar en una empresa concreta, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué nos podemos encontrar de eso, dentro de esa empresa. Aquí hay otras pestañas a las que al menos en este vídeo no le voy a dar más importancia porque quiero que os sirva esta web, por favor, para no mirar Investing. Por Dios, Investing no es la solución a todo. Investing se equivoca mucho y todas esas páginas donde podemos seguir la cotización se equivocan mucho. Esta página y Simply Dividend, y siempre lo digo, la web de la empresa es lo más fiable, pero si queremos echar un vistazo rápido a estas páginas, no suelen tener ningún error y suelen ser muy fiables. Entramos ahora, por ejemplo, en Diageo, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en Diageo y os voy a enseñar cómo muestra esta web en la gráfica y todo lo que muestra. Cada vez que entramos en alguna empresa podemos ver lo siguiente. Lo primero, esta maravillosa gráfica, esta escalera, la escalera que nos lleva a la independencia financiera. Cuando conseguimos subir a escaleras como esta, acabamos teniendo o la independencia financiera, un sobresueldo y demás. La cuestión es que estas escaleras son muy buenas para nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo desde el año 2000
que este era el dividendo, que era algo así como 20 peniques. A año de hoy, 2023, estamos en 80, es decir, casi se ha multiplicado por 3. Esto es una empresa de dividendo creciente, Diageo, empresa dedicada a bebidas alcohólicas. No falla, incluso en tiempos de crisis. Bueno, tal y como vemos aquí, podemos ver la escalerita de la felicidad que sube al cielo del tiempo libre, y vemos cómo tiene muy buen historial. He elegido una buena empresa, evidentemente. En otras podemos ver algún bajón puntual, un mantenimiento, pero solo el gráfico este ya me gusta, ¿de acuerdo? Luego, como siempre, podemos informarnos más o debemos informarnos más de esta empresa o de cualquiera. ¿Qué más tenemos? Pues aquí nos dice, por ejemplo, el año que ha finalizado, 2023, el dividendo, el primer dividendo que da y el segundo dividendo que ya sería el final. Hay empresas que dan varios cada año, dan 4, en Reino Unido encontraréis de todo. Lo que a mí me importa es que el total es este, que el año pasado era este y que el anterior era este y que, como vemos, ha ido creciendo. ¿A qué velocidad? Bueno, pues aquí lo veis, 3 y pico, 1 y pico, 5, ¿de acuerdo? Y puedo ver aquí resumido el crecimiento de 5 años, de 10 años y de 15 años. Maravilla, ¿de acuerdo? Maravilla. Mirad qué gráfico todo y qué bien cómo podemos verlo todo. Ahora, llego yo y digo, bueno, pues vamos a ver un poquito más. Tenemos aquí como 3 secciones, ¿vale? Esta, por ejemplo, si le damos aquí a el yield, ¿vale? Vemos cómo su yield en el último año, bien, cómo ha ido oscilando. Es decir, si la empresa baja su cotización, entonces nos da más yield. En algún punto ha tenido alguna bajada que nos ha permitido que nos dé más yield. También si la empresa sube el dividendo, también nos da más yield. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, pero esto nos sirve para ver que el punto actual pues no es malo, porque se ha tirado mucho tiempo dando menos, dando incluso menos de un 2, 2 con poco, y ahora estamos casi en un 3. Es verdad que Diageo se nos ha resistido mucho tiempo en su cotización, ahora está a buen precio. Vemos en 5 años, vemos que el punto de entrada tampoco sería malo, referente a su media. En 10 años, fijaos, tampoco sería malo. Muchas veces para invertir bien en bolsa hay que relativizar, ver a largo plazo, ¿de acuerdo? No podemos solo ver, es que está más cara que hace una semana, claro, pero que esté más cara que hace una semana no quiere decir que referente a su historia de los últimos 10 años, 5 años, esté cara, ¿de acuerdo? Muy útil, estas gráficas nos pueden servir para mucho. Después nos dice actualmente cuánto nos da, ¿de acuerdo? Un 2,83 anual al precio que tenemos ahora mismo. Aquí nos dice un poco más de información, el cambio que ha usado, que claro, tenemos que pensar que también aquí influye la divisa, pero tampoco es una barbaridad, al menos en el corto plazo. Pues aquí tenemos de nuevo la página del yield. Si volvemos aquí, vamos de nuevo a la gráfica, a la página principal, por decirlo así, y podemos ver aquí, si le damos en fecha del dividendo, pues vemos cuánto dividendo ha dado, la fecha, el tipo de dividendo, la fecha de declaración, la fecha del ex dividendo, es decir, si lo compro en esa fecha no lo cobro porque no esperen nada bueno de un ex, pero si lo compro el día de antes sí, y la fecha de pago. Y aquí hay un pequeño periódico pequeño que es muy útil. ¿Por qué? Porque esto nos lleva, atención, que hemos dicho que era lo más fiable de todas las páginas del mundo mundial, la web de la empresa, correcto. Pues si picamos aquí nos lleva a, digamos, el informe oficial de la empresa donde da sus resultados. Y aquí podemos ver, pues todos los resultados de la empresa, todas sus métricas, todos los datos relativos al dividendo, lo que opinan, lo que van a hacer con el dividendo. Muchas veces dicen, bueno, pues nuestra idea es que el dividendo sea creciente. Todo esto lo podemos traducir con, ya sabéis que hay plugin para traducir directamente cualquier web de Google Chrome. Ya haré un vídeo al respecto, no es difícil, ¿de acuerdo? Así que siempre me gusta de esta web que, aunque no sea la web oficial, sí tenemos directamente la información aquí de cada vez que ha declarado un dividendo.
qué información nos puede dar la empresa y qué resultado, que eso nos va a indicar cómo están sus fundamentales. Así que, de nuevo, otra zona que me gusta mucho. Volvemos aquí y tenemos, vamos a ver, aquí tenemos los días de pago. Bueno, esta parte ya me gusta menos, sí, que paga tal día, de acuerdo. No lo veo especialmente interesante. Y bueno, incluso trae una, no lo veo interesante porque pienso cobrar el resto de mi vida, ¿de acuerdo? Y que mis hijos, si los tengo, hereden la empresa y sigan cobrando, y mis nietos, y así hasta la eternidad. Entonces, si le picamos aquí, nos calcula incluso, pues si tengo 100 empresas, 100 acciones, perdón, de Diageo, ¿cuánto cobro? ¿Vale? Oh, pues mira qué bien, ¿no? Pues cobraría 2.827 libras. Muy bien, pues esto sería la manera de ver cualquier empresa por dentro con todos sus datos y además con los, como hemos visto, los resultados oficiales que se declararon últimos o incluso anteriores y saber por qué están pasando las cosas. Si una empresa incrementa el dividendo, anuncia, por ejemplo, ha anunciado un incremento de más del 7% comparado a 2022. Pues no solo debemos quedarnos con los numeritos, sí, me lo ha incrementado, sino a ver qué nos cuentan, ¿no? Si lo ha reducido, ¿por qué? No es lo mismo que una empresa reduzca el dividendo porque le va muy mal su negocio, tiene deuda y tal, a que lo reduzca para hacer 7 fábricas que el año que viene empiezan a funcionar y van a dar mucho más dinero a la empresa y a los accionistas, porque para ganar dinero también hay que invertirlo. Así que me parece muy útil poder ver los datos relativos a las verdaderas declaraciones de la empresa. Ya hemos visto las secciones más importantes de esta página y aquí tenemos, bueno, Dividend Calculator es lo mismo que hemos visto antes. Yo aquí en cualquier momento puedo poner el ticker de una empresa, buscarla y pongo que tengo aquí acciones, me calcula tal y como lo hemos visto hace un momento. ¿Qué parte sería ya más interesante? Pues tenemos aquí al final esta parte que nos dice las empresas que pagan dividendos de manera del cuatrimestre, es decir, 4 veces al año. Pues me gusta porque me dice el sector y así podemos ver a qué sector, por ejemplo, BATS pertenece al sector de tabaco, ¿de acuerdo? Y podemos ver las empresas de qué sector pertenecen. Me gusta esta parte y saber que además pagan 4 veces al año. Hay que diversificar, entre otras cosas, por sectores, ¿de acuerdo? No podemos tener todo energética o todo eléctrica o todo del cuidado, porque si ese sector tiene una crisis, tenemos un problema. Lo veremos en otro vídeo, tengo muchas cosas que contaros. Por ejemplo, empresas de pago mensual, también, ¿de acuerdo? Y siempre hay que ver una empresa, por ejemplo, aquí, vale, sí, paga mensualmente, eso está muy bien, pero ¿cuál es su historia? No me gusta, esto no lleva una escalera que subo a la felicidad y al tiempo libre, sino que aquí me doy un tropiezo y bueno, ahora mismo estoy cobrando menos que hace un tiempo y que ha estado mucho tiempo plano. Todo esto tenemos que mirarlo además de saber más de la empresa, no que hay solo por los números, ¿de acuerdo? Y ahora muy útil, por ejemplo, la sección de recorte de dividendo que tanto daño nos hacen en esta estrategia, sobre todo aquellos que no tienen una motivación como tal. Pues, por ejemplo, vamos a Vodafone. Yo, lo bueno que me dice que lo recortó de 9 céntimos a 4,5, es decir, a la mitad nada menos. Pero aquí tenemos el periódico donde nos lleva directamente a la noticia oficial, donde Vodafone da su resultado y explica el por qué recorta el dividendo. Yo ya me he buscado por aquí la palabra dividend, que no es nada difícil, y he visto pues más o menos el párrafo en el que explica que porque han recortado el dividendo, que su idea es que luego se recupere y siga creciendo, pero que necesitan dinero para poder invertir, tener flexibilidad para invertir en el crecimiento del negocio, podéis profundizar más, ¿de acuerdo? Pero me parece bastante útil que aunque no sea la web oficial, nos lleve a los resultados oficiales de por qué una empresa ha recortado el dividendo, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, las empresas de Reino Unido a mí me gustan mucho porque la mayoría ofrecen programas de reinversión del dividendo. Eso quiere decir que en vez de pagarte en dinero, te pagan con acciones de la misma empresa. De esa forma, si tú tienes 100 acciones de BATS y en vez de cobrar, me lo invento, 150 euros, cobras 10 acciones o cobras 8 o 6 acciones de BATS, en el futuro tendrás 106. Y tal y como decimos en el grupo de Telegram, estos 106 papás van a tener
más hijitos que los 100 anteriores. Y cuando los 106 tengan hijitos, ya no cobrarás 6 acciones de VAT, sino que a lo mejor cobras con 7. Y ya 6 más 7, 106 más 7 son 111 acciones de VAT, que ya no son muchas más que las primeras 100, ¿de acuerdo? Y tendrán más hijitos, que cada vez tendrán más, y es lo que se llama la magia del interés compuesto. Así que ya hablaré en otro vídeo sobre esto, porque yo me considero un fanático de la reinversión del dividendo en acciones. También lo ofrecen a empresas como Iberdrola o ACS en España. Pero como decía al final de la película de Conan, esto es otra historia, que veremos en otro vídeo. Así que me despido de vosotros. Si tenéis cualquier duda me lo podéis decir en los comentarios. Estoy abierto a cualquier mejora. Voy a intentar responder todos los comentarios que me hagáis e intentar ayudar con todo lo posible. Pronto os traeré, como he dicho, alguna sorpresa, algún vídeo nuevo muy interesante. Y por último, no olvidéis que aunque yo lo diga con toda la convicción, estoy seguro y creo en la estrategia como nunca, al final es vuestra responsabilidad invertir en bolsa, pero que si seguís las pautas de esta estrategia lo haréis de forma mucho más segura, pero siempre bajo vuestro criterio y que nadie os diga lo contrario. Hasta pronto.